Bueno, ahora vamos con un nuevo vídeo, viernes 2 de febrero, y vamos a empezar con una noticia, con una cuestión que yo creo que es realmente importante, que se produjo en el día de ayer, o hace un par de días, que todavía no la habíamos comentado, pero bueno, es una demostración más de lo que es realmente el voto útil. El voto útil, que es el voto para cambiar las cosas. El voto útil, que es el voto para cambiar las políticas, y gracias a Vox queda derogada la ley de memoria histórica, la ley de farsa histórica, la ley de falsa memoria democrática, como queráis llamarla, de dicha región española. Era una de las exigencias de Vox cuando se oficializa el gobierno en Aragón con el Partido Popular el pasado mes de agosto, la derogación de la ley de memoria histórica, que ha llegado esta semana al Parlamento aragonés. Gracias a Vox, como digo, se elimina esa norma dictatorial, esa norma radical, esa norma liberticida, que ya sabéis que solamente busca, 1, manipular la historia de España, 2, obligarte a pensar de una determinada manera, como exige la extrema izquierda cuando hace ese tipo de leyes que por supuesto no deben existir, hay que derogarlas todas. Y gracias a que Vox está en el gobierno de Aragón, se ha conseguido, por supuesto, esa eliminación, acabar con ese sectarismo progre. Y este, como digo, es el voto útil, porque el voto útil es el voto que sirve para cambiar las cosas. El voto útil es el voto que sirve para cambiar las políticas, no para perpetuar toda la ideología socialista. Y lo vemos, por ejemplo, en Castilla y León. Gracias a que se votó a Vox y consiguió entrar en el gobierno, pues se eliminan subvenciones a sindicatos, se hacen buenas políticas de empleo, se hacen buenas políticas de la vivienda para los jóvenes, contrarrestando la patética ley de vivienda de Pedro Sánchez, se protege el campo, ya hemos comentado en el primer vídeo del día, como Juan García Gallardo no para de ir a Bruselas a defender los intereses de los agricultores, los ganaderos, el sector primario español. En Valencia se suprimen impuestos, se bajan otros, se defiende la libertad lingüística en la educación y otras buenas políticas que también se hacen en Murcia, que se hacen en Extremadura, en un montón de gobiernos municipales, porque este es el voto útil, el voto de querer cambiar las cosas y de tener voluntad política para hacerlo. ¿Cuál es el voto inútil, por ejemplo? Bueno, pues el voto inútil, que ha demostrado, es cuando está el Partido Popular en solitario. Y hoy lo vemos en el Ayuntamiento de Madrid, Carmeida, con más restricciones al uso del coche, Isabel Díaz Ayuso, la mejor amiga de los machetes, Juanma Moreno, regalándole sueldecitos a los exministros socialistas de la Junta de Andalucía, en Galicia con sus leyes radicales de persecución lingüística, en La Rioja defendiendo el timo climático, etcétera, etcétera. Y este es el voto inútil, el voto al Partido Popular, el voto que no sirve para nada, salvo para perpetuar las políticas progres, perpetuar las políticas socialistas. Y de verdad, es que yo no sé muy bien cuántos ejemplos más necesitamos, o los españoles necesitan, para que vean cómo los gobiernos con mayoría absoluta del Partido Popular no valen para nada. Son los gobiernos de la inutilidad, son los gobiernos de la mentira, son los gobiernos de perpetuar las políticas socialistas. Y solamente el voto masivo a Vox, que le permite estar en los gobiernos con una fuerza además considerable, es el único voto que permite cambiar las cosas, el único voto que permite cambiar las políticas. Como digo, el último ejemplo lo hemos tenido en Aragón, derogando esa sectaria y radical ley de farsa histórica, de manipulación histórica. Por tanto, un ejemplo más de lo que realmente es el voto útil. Pero bueno, más cosas. Tenemos que hablar de Galicia, por supuesto, porque hoy viernes 2 de febrero, que es la apertura de campaña, ya sabéis, cita electoral, próximo domingo 18, anoche que tuvimos en este caso la pegada de carteles, y hoy tenemos el primer acto electoral, 7:30 de la tarde, en La Coruña. Va a estar Santiago Abascal, también el candidato, por supuesto, Álvaro Díaz Mella. Y nada, simplemente el único comentario que quiero hacer respecto a Galicia, que por supuesto cubriremos evidentemente la campaña en el canal estas próximas 2 semanas, y por supuesto cubriremos las elecciones el próximo domingo 18, es para denunciar evidentemente cómo el Partido Popular está ocultando a Vox. Ya sabéis que la Junta Electoral sectaria, que al fin y al cabo la controla el Partido Popular, no permite a Vox ir a los debates, porque según esa Junta Electoral sectaria, antidemocrática y radical, Vox no tiene interés. Cuando, no lo olvidemos, es la tercera fuerza política, que es algo muy importante. Sin embargo, sí que va a ir Sumar, que yo sepa tampoco tiene ningún tipo de representación. Va a ir Podemos, que yo sepa tampoco tiene ningún tipo de representación, y para más Inri, tanto Sumar como Podemos están por detrás de Vox a nivel nacional. Por tanto, la excusa de que es que pues Vox no tiene ningún tipo de interés,
o no es representativo o no es relevante, es algo radicalmente falso. Y es una decisión puramente sectaria y radical de una junta electoral al servicio del Partido Popular. Los medios de comunicación en Galicia, todos al servicio del Partido Popular, ya sabéis que no hablan de Vox, están ocultando el programa de Vox y no dan visibilidad a Vox. ¿Esto es una democracia? ¿España es un país democrático cuando la tercera fuerza política con más de 3 millones de votos es sistemáticamente ocultada, silenciada y sin visibilidad, en este caso en una campaña electoral? Como es Galicia, no se habla de Vox, no se habla del programa de Vox, no se le da visibilidad a Vox, no se deja ir a los debates a Vox. Solamente se tiene la herramienta de las redes sociales y el boca a boca, que va a ser fundamental, esencial, que todos los gallegos decentes, que todos los gallegos que tengan sentido común trasladen el programa y la sensatez de Vox pues en su boca a boca, o en boca a boca, en el día a día, con sus familias, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, cuando vayan a comprar el pan, etcétera, etcétera, porque es la única herramienta que por supuesto tiene Vox, el boca a boca de la gente y las redes sociales, porque evidentemente ya sabemos que los grandes medios de comunicación por supuesto, no van a hacer nada, ¿no? Cuando Vox representa precisamente una Galicia distinta a los caciquismos del Partido Popular en estas últimas 4 legislaturas con mayoría absoluta, con esas leyes de persecución lingüística, triplicando la deuda pública, teniendo más impuestos propios que autonomías gobernadas por el PSOE. El PP en Galicia fue el precursor del pasaporte discriminatorio para entrar en la hostelería. Lo se querían los pinchazos obligatorios y si no te querían meter una multa de 60.000 euros. Los de la campañita de eliminar el español en la educación gallega y atacar el campo porque defienden la Agenda 2030, y el PP, que en Galicia también apoyó una proposición del BNG apoyando la dictadura castrista de Cuba, y el aborto, que también es algo que defiende el BNG, y el PP le ha regalado un montón de alcaldías al BNG en las últimas municipales y también en las de 2019, etcétera, etcétera. Y por supuesto que con Vox en el Parlamento gallego otra Galicia es distinta. Para empezar, por un elemento destacadísimo que yo recuerdo siempre en todos los vídeos, que se hable español. Galicia es la única región española que no se habla español en su Parlamento. Si Vox consigue representación, para empezar se hablará español. La única región española en la cual no se habla el español en la administración pública es Galicia. Con Vox eso cambiaría. Y llevar un mensaje distinto, un mensaje alternativo, unas políticas diferentes al Parlamento gallego. Y que muchos gallegos, que por supuesto que no se sienten representados, por supuesto por la basura del BNG, por la basura del PSOE, por la basura de Sumar, pero tampoco por la basura del Partido Popular, que se vean representados con Vox. Y por eso es tan importante que toda la gente que ha votado a Vox en sucesivas elecciones en Galicia, sin ir más lejos, en las últimas generales del 23 de julio, también vote a Vox en estas autonómicas para que Vox consiga representación, aunque sea un único escaño, si es que no hace falta más. Pero un único escaño será una tremenda y brutal y absoluta victoria, para llevar un mensaje distinto, un mensaje de sentido común al Parlamento gallego. Como digo, los medios de comunicación están ocultando a Vox, no le dan visibilidad, no le dejan ir a los debates, no van a entrevistar al candidato, no van a hablar de su programa, así que es trabajo de las redes sociales, yo el primero, pero también el boca a boca de todos los gallegos decentes y sensatos, trasladando el mensaje y las políticas de Vox en sus casas, en sus puestos de trabajo, en el supermercado, en el parque, en el bar, en el pueblo, en todos los lados, porque es fundamental, como digo, conseguir al menos un escaño en Galicia el 18 de febrero. Y bueno, simplemente un último comentario también sobre Pedro Sánchez, porque claro, la dictadura va avanzando y yo no sé si la gente es consciente o no. He leído esta mañana que hay bufetes de abogados alertando que la amnistía también podría beneficiar a yihadistas, porque claro, ya sabéis que el Código Penal no se hace a la carta. No se pueden hacer leyes a favor de una persona con nombres y apellidos. Por lo tanto, si empezamos a diferenciar terrorismo bueno, terrorismo malo, como quiera hacer el gobierno, vamos a ver la amnistía a yihadistas y a golpistas y a etarras, y iba a decir agresores, pero no, porque a los agresores la ley del solo sí ya les excarcela a todos. Pero da igual, el PSOE es ese partido político que si para mantenerse en el poder tiene que excarcelar a etarras, a golpistas y amnistiarles, y a yihadistas, y a asesinos, y a agresores, lo va a hacer. Y sus votantes van a aplaudir, porque lo importante es que no gobierne la malvada extrema derecha que nos va a quitar derechos. Y así estamos. Y ayer salía Pedro Sánchez en una especie de desayuno informativo a los medios, bueno, unas declaraciones a los medios, que es que lo que hubo en Cataluña no fue terrorismo,
Señor Pedro Sánchez, usted no tiene que decir eso. ¿Sabes quién tiene que decir eso, señor Pedro Sánchez? Un juez. Sí, un juez. ¡El Poder Judicial! ¡Sí! Es quien tiene que calificar la actuación, en este caso de los CDR o de los Tsunami Democratic en Cataluña. Pero claro, hombre, si Pedro Sánchez no defiende y no cree en la separación de poderes, Pedro Sánchez no defiende ni cree en la independencia del Poder Judicial, por favor, ¿cómo Pedro Sánchez puede decir o puede aceptar que un juez decida si ha habido terrorismo o no? No, eso lo dice su santidad. ¿Nos damos cuenta de que la dictadura va avanzando y va avanzando? ¿O hasta que no nos metan a todos en la cárcel, en un gulag, y legalicen a la oposición y Pedro Sánchez nos persiga por opiniones políticas, no nos vamos a dar cuenta? Es decir, ¿la gente se da cuenta de que la dictadura va avanzando? ¿O hasta que no seamos Venezuela, la gente no se va a dar cuenta? Pregunto, sin más, y cuando me refiero a la gente también me refiero al jefe del Estado, a las Fuerzas Armadas que se supone que tienen el mandato constitucional de garantizar el ordenamiento jurídico, fuerzas de seguridad, ciudadanía en general, partidos de la oposición. Porque, repito, ayer Pedro Sánchez ha dicho que lo que hubo en Cataluña no fue terrorismo, cuando quien lo tiene que decir es un juez. Por tanto, Pedro Sánchez está vulnerando un elemento básico de cualquier democracia, que no la hay en España, por supuesto, que es la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes. Ya solamente con eso, Pedro Sánchez ahora mismo tendría que estar ya en prisión, como todo el gobierno, sin juicio previo además. Pero no, porque esto es Españistán, Españazuela, y aquí no pasa nada. Vamos a vivir cosas muy feas, ya lo aviso, y que luego nadie se sorprenda, que luego nadie se sorprenda, pero vamos a vivir cosas muy feas, y la solución no va a ser pacífica, por supuesto. Lo digo para que quien tiene ese mandato constitucional de proteger España sea consciente que la solución no va a ser fácil, no, ni pacífica, tampoco. Y vamos a ver cosas muy feas. Y os acordaréis de mí, por cierto. Hasta luego.